Amigos de Flixe, queremos darle la bienvenida a Ricardo Miranda, Ministro de Cultura y Turismo de Alberta. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Mariela, muchas gracias por tener esta oportunidad contigo. Gracias a ti, por fin, creo que es la primera vez que nos reunimos para hacer una entrevista, ¿correcto? Es así, y hemos hablado de esto hace mucho tiempo, así que me da mucho gusto que tengamos el tiempo para hacerlo. Sí, hay muchas cosas que queremos saber. Una de las cosas es, por ejemplo, tus proyectos. Estamos hablando con el Ministro de Cultura y Turismo, queremos saber qué es lo que viene, en qué estás trabajando. Bueno, yo le podría decir que una de las cosas que ha cambiado bastante el Ministerio es que somos ahora la segunda provincia en tener una asociación de turismo autóctono. Yo fui a una reunión cuando justamente había sido nombrado ministro y recibí una presentación de la parte de la parte de pueblos autóctonos que querían tener un tipo de conversación acerca del turismo más intensa, qué sé yo. Y entonces regresé acá y les dije, me interesa mucho saber más de esto. Y así en conversaciones y tratando de llegar a un acuerdo, y hemos llegado a ahora tener una asociación de turismo autóctono de Alberta que representan las comunidades de todo el país, de toda la provincia, perdón, y nos permite también presentar nuevos productos indígenas que son de una manera cultural respetuosa y también que reflejan una autenticidad de la parte cultural que no se ve en otras regiones. Y bueno, es muy interesante eso. Aparte de ello, hemos continuado trabajando con las diferentes ciudades que quieren subir su perfil en el mundo, y tras las conversaciones que hemos tenido con Travel Alberta, que se encarga de hacer el marketing a nivel mundial, hemos llegado a nuevos mercados como en México, y seguimos ese trabajo de la labor de llegar a otros países en América Latina que están interesados de traer gente acá, y por supuesto nosotros estamos muy interesados de darle la bienvenida. Recibí con mucha alegría el regreso de Aeroméxico. Sí. Cuéntanos un poco más, porque estoy casi segura que estás más empapado que yo de lo que viene. Sí, bueno, yo le puedo decir que para la primera vez cuando llegaron acá, yo fui a la Ciudad de México a conversar con los ejecutivos de Aeroméxico para darles un incentivo para que llegaran a tener vuelos hasta Calgary. Después de eso, tuvieron un poco de conversaciones con WestJet, ¿no? Y entonces empezaron a hacer vuelos que eran operados por WestJet, pero eran con el nombre de y vendían codeshare con Aeroméxico. Pero yo creo que Aeroméxico como una compañía en sí trae bastante beneficio, porque una de las cosas que me gustó a mí y mi abuela, por supuesto, de que tenían todo el servicio en español desde que uno llega a salida de aquí, y ellos tienen conexiones de la Ciudad de México. Yo también he tomado vuelos que tienen, por supuesto, conexiones a toda la América Latina una vez llegar a la Ciudad de México. Así que me gusta mucho que han decidido regresar de nuevo a la forma en que estaban antes, de que era Aeroméxico y la tripulación de Aeroméxico la que sirve esta ruta. Sí. Ahora, Ricardo, cuéntame algo, las estadísticas, porque me imagino que tienes estadísticas, ¿cómo se ha incrementado el turismo en la provincia? Bueno, le puedo decir que las estadísticas son un poco difíciles de entender, porque, por ejemplo, si llega un turista y, por ejemplo, viene de la China y llega a la ciudad de Vancouver, donde la mayoría de ellos llegan del Asia, por ejemplo, entonces entran como extranjeros a Vancouver, pero una vez ellos montarse a un vuelo nacional, no se les cuenta como turista, porque no hay manera de decidir quién es turista y quién no lo es, porque en realidad no hay un proceso para asegurarse de que estamos contando los nombres de una manera que sea confirmable, ¿no? Entonces, los números también son un poco difíciles de mantenerse, pero por lo que hemos visto, he incrementado bastante hasta llegar a la economía a un impacto de 8.5 billones de dólares. Que le puedo decir, le puedo traer un poco más y le puedo enviar un poco más de estadísticas, que son varias. Depende cuál parte del ministerio me hable. Tengo que tener un poquito de información frente a mí, porque los números se cambian, pero sí hemos visto que llegamos a crecer esta parte de la economía de 8.2 a 8.5 billones de dólares bajo mi mando en el ministerio. Y también, como le digo, estos nuevos productos que tenemos que nos va a ayudar a incrementarlo, y nuestra meta es llegar a 10 billones de dólares al año 2020. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí. Ahora que mencionas el 2020, sé que está en las puertas una reelección. Sí.
Cuéntanos un poco, hay muchas personas que quizás no saben cómo es el proceso de la reelección. ¿Puedes un poquito hablarnos? ¿Quién te elige? Todo el proceso. Claro. Bueno, entonces en Alberta la mayoría de los partidos tienen un candidato en cada distrito electoral, ¿no? Y entonces cada partido tiene su propio proceso interno de elegir quién va a ser el candidato. Y una vez que estemos ya todos los candidatos elegidos, tenemos derecho a conversar con la gente, tenemos el derecho de ir a tocar puertas, qué sé yo, y conversar y ver cómo podemos atraer el voto y también el soporte que viene con el voto. Luego de eso tenemos unas elecciones que solamente hay una persona que decide, que es Rachel Notley. Ella le da una carta a la Lieutenant Governor y entonces ella, que es la representante de la corona y la representante de Su Majestad la Reina, viene y escribe un writ que dice disuelve el Parlamento y llama a nuevas elecciones. Y una vez que eso sucede, tenemos 28 días para tener un voto. Okay. Al final de esos 28 días se lleva el voto y se cuentan, por supuesto, en cada distrito electoral quién lleva la mayoría de los votos. Y el partido que llega a ganar la mayoría de las sillas, luego tiene que enviar al líder de su partido, quien sea, a tener una pequeña reunión con la Lieutenant Governor, que como le digo es la representante de la reina, y entonces ella le invita en el nombre de la corona a formar el nuevo gobierno. Es una cosa, un rito que son bien protocolar, sí. Mucho. Y entonces una vez que está ella o él nombrado a premier, entonces esa persona luego decide quién de la parte de sus diputados va a ser ministro en el próximo gobierno. Entonces yo dejo de ser diputado el día en que empieza el comicio, bueno, antes del primer día de los 28 días. Okay. Pero sigo siendo ministro hasta que un nuevo gobierno ha sido elegido y un nuevo gabinete ha sido nombrado, y entonces yo tengo que prácticamente tomar mis llaves y entregárselo al próximo, ¿no? Okay. Así, porque la mayoría, aunque quedemos en gobierno, la mayoría de los ministerios cambian, ¿no? Porque nos dan nuevas responsabilidades, y todo eso va a manos de la premier. Pero bueno, para poder formar parte de este proceso, lo primero que es, siendo ciudadano, es registrarse, ¿no? Con Elections Alberta, y usted puede ver en el website electionsalberta.ab.ca donde le toca a usted ir a votar, por ejemplo, okay, y registrarse también como elector para las próximas elecciones. Perfecto. ¿Y cómo te sientes? Yo contento porque yo crecí aquí en esta parte de Norris. Yo vine aquí en el 88 y he crecido y represento hoy día en las comunidades donde yo he vivido. Cuando estábamos pequeños, así que a menudo crecía la familia, crecía la necesidad de casa más grande, entonces nos mudábamos a otra parte del cuadrante que era en Norris, y he vivido en Temple, Whitehorn, Randall, Pine Ridge, toda esta área completamente, y entonces me siento muy bien poder llegar acá como un refugiado y luego ser ciudadano y ahora ministro de un gabinete que representa bastante diversidad cultural, y tiene la mayoría del gabinete que son mujeres. Exacto. Porque en un gobierno nunca se había visto. Teníamos 2 ministras que han tenido hijos mientras han sido ministras, y en el gabinete el mayor conflicto ha sido quién se queda con el bebé por la tarde. Cierto. Y tú sabes que yo pienso que eres un buen ejemplo de todas esas personas que llegan a este país como refugiados. Es una forma de llevar un mensaje y decirles sí se puede. Pasaste de refugiado, un proceso mientras te formabas hasta llegar a ministro. ¿Cómo fue todo ese viaje, ese recorrido? Yo le puedo decir de que cuando llegué acá, como muchos hispanos que venimos de países con conflictos, mi familia no tenía ningún interés en la política, no tenía ningún interés de ver cómo podíamos participar, sino que todo el mundo estaba agradecido con este país y para decir, ¿para qué meto las manos si todo está bien, ¿no? Pero la realidad es que la gente que está en el gobierno tiene la decisión de cuánto cuesta, por ejemplo, sus impuestos, ¿no? La gente que tiene la decisión de construir una escuela en una comunidad, nuevos proyectos que ayudan a la economía, qué sé yo, hospitales, al decidir cuántos maestros hay en las escuelas, cuántas enfermeras hay en un hospital, cuántos doctores. Todo eso llega a ser parte de las decisiones que un gobierno toma.
entonces impacta. Yo voy a las escuelas y hacer presentaciones, y a los chicos les digo yo, ¿quién sabe de política? No me contesta nadie. Y le digo yo, ¿a quién le gusta ir al zoológico? Todo el mundo apunta la mano. Le digo, entonces mi ministerio se encarga de llevar gente al zoológico. ¿A quién le gustan los deportes? Todo pone la mano. Le digo, soy el ministro de deporte también, y entonces hacemos tal y tal cosa. Entonces, cuando uno se pone a pensar, el gobierno tiene bastante que ver en la vida del ciudadano, siendo o no siendo ciudadano también, la gente que vive acá, ¿verdad? Todavía esperando la ciudadanía, que también tiene derecho a participar en el proceso, ¿no? Tienen derecho a dar su opinión y tienen derecho a ser oídos. Y acá llega gente que no sean ciudadanos, no nos importa, sino que todo lo que nos toca a nosotros hacer por ellos, lo hacemos acá. Así que para mí siempre fue algo interesante la política. Y luego que estuve en la universidad, aprendí un poco más, y después empecé a trabajar como tripulante en el Canadá, sobrecargo, y de ahí fui elegido a tesorero, luego vicepresidente y luego presidente de mi sindicato, donde estuve yo representando las voces de 7,900 miembros de mi sindicato, en el sindicato más grande que hay en Canadá. Y luego de eso el sindicato nacional me reclutó para ser representante nacional, y de ahí fue el partido que me reclutó a ser candidato acá en Calgary Cross, y aquí estoy. Ok, ¿y tú piensas que de repente el haber llegado a un país del primer mundo hizo una gran diferencia en tu desarrollo personal y profesional? Pues estamos hablando no solamente que eres hispano, que eres judío, y además que eres parte de la comunidad gay. Entonces, ¿crees que hubiese sido diferente haber llegado donde has llegado si estuvieras en Nicaragua? Yo creo que no. Es diferente, son diferentes culturas, son diferentes apoyos lo que uno recibe. Aún aquí en este país, como vemos que la comunidad LGBTQ es mucho más recibida, mejor recibida. Justamente me casé el 28 de diciembre. ¡Felicitaciones! Gracias, sí. Y al igual que recibí muchas llamadas y correo electrónico de mis constituyentes felicitándome, igual recibí muchos mensajes que eran bien negativos, unas amenazas de muerte, que desafortunadamente el día de mi casamiento tuvimos que tener seguridad, y llegó el RCMP también para asegurar porque supuestamente iba a haber una protesta. Entonces yo miro de que después de todo eso, lo que hemos avanzado en esta cultura, en este país, en esta provincia, que todavía hay mucho más que hacer. Y la semana antepasada estuve yo en la mezquita aquí en el Northeast para marcar los 2 años desde que hubieron las muertes en la mezquita de Quebec, donde 6 personas que estaban practicando su fe, rezando en su mezquita, fueron asesinados, ¿no? Y para mí fue muy, muy, muy impactante oír las voces de los imams, los que son, digamos, los sacerdotes, por decir así, de esta mezquita, diciendo que un afrento para uno era un afrento para todos, y que ellos estaban a favor de todas las comunidades que estaban sufriendo racismo, y que no iban a permitir ni antisemitismo, ni islamofobia, ni homofobia, y todo esto, y lograron listar un montón de cosas. Y digo yo, es importante saber de que verdaderamente tenemos aún más en común de lo que tenemos que nos divide. Y pienso de que como comunidad deberíamos estar con esta conciencia y también ayudar y apoyarnos unos a otros. Claro, es muy necesario. Y una de las cosas que he hecho yo en mi ministerio es establecer un proyecto de subvenciones para el antirracismo, y específicamente decidí tomar la decisión de poner dinero en comunidades pequeñas, porque depende cuánto tiempo estamos acá. Nuestra comunidad está un poco más establecida, tienen, digamos, community halls, tienen centros comunitarios, tienen más fondos en sí, tienen la capacidad de llegar a más impacto social. Pero yo estoy más interesado en las que están recién llegados y ayudarles a ellos. Claro que no me estoy olvidando de los otros, ¿no? Pero quiero poner un poquito más de dinero en esas comunidades para que puedan llegar hasta el mismo nivel de capacidad que tienen las otras más grandes, ¿no? Y que tienen aquí establecidas mucho más tiempo. Y yo creo que esto nos puede ayudar un poco más. No es necesario esperar de que alguien venga y lo salve, sino que uno tiene una voz, y aparentemente nos ha convencido que no la tenemos, y que tenemos que ser empowered, ¿no?
Y eso no existe. La verdad es que el derecho es único y es uno de uno mismo. Y eso es simplemente decir, alzar la voz y decir no más, ¿no? Y entonces espero de que eso dé resultados en términos de resiliencia en la comunidad, en las diferentes comunidades. Sí, hablando de decir no más, tengo que hacer público y darte las gracias por el pronunciamiento o tu posición públicamente sobre el caso de Venezuela. Gracias por la solidaridad, y de verdad que en estos momentos en que estamos esperando un cambio en Venezuela, cuando personas del gobierno canadiense se pronuncian y dicen no, está mal lo que está pasando allá, nosotros no nos queda otra que agradecer. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo le puedo decir de que por la parte de la política y de partidos, que los partidos federales son muy independientes y autónomos a los partidos provinciales, y llegando al nivel municipal, en las municipalidades por lo general no existen partidos, pero acá hemos tomado una posición muy diferente a la NDP federal, porque nosotros pensamos que ellos han perdido un poco la dirección y el apoyo que es necesario dar cuando se ve tantas atrocidades cometidas contra un pueblo, cuando se mira y yo creo que he dicho yo antes, que la diferencia para mí, en mi mente, de un país democrático a una dictadura es cuando las agencias políticas vienen y ponen las Fuerzas Armadas como una otra arma política, ¿no? Uh-huh. Y al yo ver cuando este señor Maduro pone a todos sus generales en la televisión y los desfila y pronuncian ellos su favor, entonces yo digo, esto dejó de ser hace mucho tiempo, para serlo sincero, una democracia, pero ahora se vuelve a una dictadura más abierta, sin pena decirlo, como Exacto. Le digo yo. Tal vez antes hacía la pantomima, ¿no? Y ahora ya eso ni le queda ya, porque ha hecho de las Fuerzas Armadas. Y yo pienso que cuando un miembro de las Fuerzas Armadas viene y apunta su fusil en contra de su propio pueblo, ya entonces dejamos de hablar también de una guerra civil, porque la gente que está protestando no está armada y está confrontándose a gente que tiene armas, que tiene muchas municiones y que tiene mucha tecnología que pueden hacer demasiado daño. Entonces ni siquiera de una guerra civil estamos hablando, sino que es una masacre lo que sucede. Y entonces yo he vivido esto, la razón porque yo salí de mi país en carne propia, porque tuvimos una revolución supuestamente y la gente no cambió nada, y tal vez se puso aún peor, y en muchas cosas sí se puso peor, y vi lo que está sucediendo hoy en mi país, igualmente, que volvemos, la gente que supuestamente había liberado el país por una manera revolucionaria, vino y está oprimiendo al país peor de que lo que sucedió antes, lo que llevó a la revolución en la primera vez, ¿no me entiendes? Sí, y esto es una locura, y para mí es muy simple expresar un apoyo y expresar solidaridad con el pueblo venezolano, porque como les digo, yo lo he vivido, yo lo he visto, y me afecta mucho. Tengo muchas familias de que Nicaragua ha sufrido, y me imagino que igual, o tal vez no tanto como en Venezuela, porque las historias que he oído son horribles, ¿no? Falta de medicina, falta de agua, falta de comida. Un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Un país con riquezas naturales que en otro país, toda la América Latina siempre ha sido una belleza, ¿no? Cultural, natural, y por supuesto una economía súper fuerte. Y ahora de que la gente ve su dinero devaluado, que no tiene ni siquiera, la gente que tiene la plata para hacerlo no puede ni siquiera usarla para comprar comida. Es una calamidad completa, y para mí es muy fácil decir de que por supuesto estoy a favor de lo que el gobierno de Canadá ha hecho, porque es justo y es necesario, y también me entiendo que el Parlamento Europeo también ha pronunciado. Así que ojalá espero de que esto se llegue a un acuerdo sin más derramamiento de sangre, porque nadie eso lo quiere, ¿no? Y espero que este señor llegue a la razón y dé por resuelto ya que él no está o no tiene la fe de su propio pueblo.
cuando uno ha perdido la fe de su propio pueblo, no hay más que hacer que decir gracias y adiós. Exactamente, de verdad que te lo agradezco. Para mí fue también un aprendizaje. No sabía que el partido NDP federal estaba como desligado del provincial. Eso no lo sabía. Para mí fue un aprendizaje y lo recibí muy bien cuando me enteré que tú tenías esa posición. Especialmente por tu background, de dónde vienes. Y que comprendiste, y sobre todo que esto no es un problema de ideologías, es un problema de seres humanos. Exacto. Y eso es lo importante. Claro, yo le puedo decir que para mí, en esta comunidad donde yo vivo, para mí mis constituyentes vienen mucho más antes que mi partido y vienen mucho más antes que mi filosofía, ideología, lo que usted le quiera llamar, porque yo entiendo y entendí el día que fui elegido de que no solamente representaba a la gente que votó por mí, sino que también a la gente que no votó por mí. Y entonces, desde ese día hasta hoy, he estado trabajando para que la gente que no me dio el voto, poderme ganar la confianza y su voto en las próximas elecciones. Así que para llegar hasta ese punto, hay que estar de una manera más central, ¿no? Y olvidar estos extremos que existen hoy en la política, que no nos llevan a nada. Mire usted lo que sucede en Estados Unidos, que está bien polarizada la situación, sí. No nos lleva a nada. Sí. Ahora, para culminar esta entrevista, ¿cómo ves la provincia en términos de todo tu trabajo que estás haciendo con el turismo? ¿Qué es lo que aspiras? ¿Qué más quieres lograr? Yo quiero tener una provincia que tome las posibilidades que existen fuera de las montañas rocosas, que es lo que trae la mayoría. Exacto. Le puedo decir que el 90% de la gente que llega acá sabe dónde está Banff, dónde está Jasper, pero no sabe dónde está Waterton Lake, por ejemplo, el Castle Region, lo que es la Bighorn Country, lo que está en el norte, a Nordegg, lo que es en el norte, digamos, de la Peace River y todos esos lugares que son tan lindos, ¿no? Y la gente igualmente nosotros mismos en Alberta desconocemos estos lugares. Y yo quiero ver cómo, con un poquito más de interés y un poquito más de inversión en dar a conocer estas otras partes de la provincia a nosotros mismos, incrementar el volumen de gente que va a otros lugares. No, por supuesto, les digo que no vayan a más porque es bello y nadie se lo debe de perder, pero también que tomen el esfuerzo un poquitico y llegan, por ejemplo, a Head Smash en Buffalo Jump, que es un sitio que ha sido reconocido por UNESCO como un patrimonio sí. de la humanidad, y está Riding on Stone, que está también en el proceso de llegar a ser igual un patrimonio de la humanidad, y otras partes de la provincia que son tan bellas. Este lunes entrantes se abre el website de Parks Alberta, donde usted puede ir y hacer ya las reservaciones para el casas de campaña en el verano, que es súper confortable en términos del gasto. Yo siempre voy con mi familia a hacer por lo menos 2 o 3 y me encanta ir a diferentes lugares. Tengo mi propia casa de campaña desde hace mucho tiempo ya y nos vamos a pasar fuera de la ciudad unos 3-4 días y disfrutar de la belleza natural que tenemos en esta provincia. Qué bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres decirle unas últimas palabras a las personas que nos están viendo. Bueno, le diría que igual como había dicho yo antes, que es necesario ser parte del proceso político y también es muy importante aprender no solamente las diferentes posiciones, sino que también asegurarse de que al llegar la hora del voto que uno esté registrado y que uno haga ejercer su derecho como ciudadano a ser parte del proceso, porque a la mayoría de los latinos no votamos. La mayoría de la gente de color no vota, no participa, y entonces es necesario ver que sus voces pueden ser reflejadas en el gobierno y que hay muchos que están dispuestos a oírles y asegurarles de que van a ser representados de una manera diferente. Bueno, muchísima suerte en la reelección. Gracias.